¿Y si te dijera que el motivo por el que no estás progresando no es porque entrenas poco, sino porque quizá todo lo contrario, entrenas demasiado? Y es que con lo que te voy a enseñar hoy, que es la diferencia entre una semana de descarga y una semana pivot y cuándo aplicarlas, muy probablemente no solo progreses más rápido que el 90% de la gente, sino que además también mantendrás tu motivación por las nubes y reducirás en un 90% o más cualquier riesgo de lesionarte. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Muy buenas y bienvenidos al mejor canal de streetlifting de habla hispana. Esto es Frederick Gasson y en el vídeo de hoy os traigo la descarga. Descansar no es parar. Es decir, tenemos que entender que descargar o el concepto de un descanso consiste en regular el entrenamiento de tal manera que nosotros logremos recuperarnos para supercompensar. Y es que al final el entrenamiento es cuestión de estímulos. Tú entrenas, te enfrentas a un estímulo, ese estímulo hace que tú supercompenses y al final cuando tú descansas te recuperas de ese estímulo y es cuando se produce realmente la supercompensación. El problema, que si no descansamos lo suficiente, esas adaptaciones va a costar mucho más que se produzcan. Aquí es donde entran en juego lo que es la descarga y la semana pivot. Ambos son elementos que nos ayudan con eso que os acabo de mencionar, pero lo hacen de forma muy distinta. Y en este vídeo os voy a enseñar cuándo aplicar cada una de ellas y en qué se diferencian principalmente. Cuando las consigáis aplicar, realmente estaréis consiguiendo una planificación mucho más adaptada a vuestras necesidades y que os permitirá progresar durante periodos de tiempo o plazos mucho más largos. Os diría que normalmente las fases de descarga o las descargas las conocéis todos, ¿vale? Al final una descarga es ese proceso breve que suele durar de media una semana en el que tú reduces mucho el volumen del entrenamiento. Si reduces el volumen del entrenamiento 50-60%, es decir, es una reducción bastante drástica. También la intensidad la reduces en gran medida y tú tratas de bajar el volumen para disipar toda esa fatiga o esa posibilidad de que haya cualquier molestia sin perder la sensibilidad al estímulo. De tal manera que cuando te vuelves a afrontar o te vuelves a enfrentar a unas cargas elevadas, te sientes mucho más fresco y digamos que estás en unas mejores condiciones como para poder afrontar cargas más altas o incluso hacer PRs. Esto sería el concepto de descarga tradicional. Ahora viene la semana pivot. Una semana pivot es donde realmente hay gran confusión. La gente confunde una semana pivot con una descarga y si bien puede tener un objetivo similar, no se parecen. Es que en una semana pivot lo que buscamos es resensibilizarnos a ese estímulo. Como bien habéis visto, en la descarga, con una reducción de volumen e intensidad se consigue, pero en una pivot no hay realmente esa reducción de volumen e intensidad. Lo que trata es cambiar el estímulo, variar el estímulo al que nos exponemos. Es decir, para que lo entendáis de una manera muy simple, un muy buen ejemplo es que nosotros estamos bailando con el tempo de una canción y lo que hacemos durante ese periodo de la semana pivot, o 2 semanas, lo que sea, es cambiar el tempo de la canción. Nosotros seguimos bailando, seguimos con ese nivel de intensidad, pero a otro tempo. De tal manera que a nivel mental y físico descansamos de ese tempo anterior. Y cuando nosotros acabamos este periodo corto, volvemos al tempo del que veníamos. De tal manera que nos hemos recuperado, muy importante, tanto a nivel fisiológico como mental, ¿vale? Y es que al final la pivot busca una resensibilización al estímulo, pero sin reducir drásticamente el volumen del entrenamiento o la intensidad. De tal manera que el pico de forma no se pierda tanto, ya que siempre tras una pivot o una descarga hay una pequeña reducción del fitness o del pico de forma. La pivot busca, frente a mantener una mayor intensidad, que no se pierda tanto ese punto de forma. Y ahora vamos con los beneficios que pueden tener las pivots o las descargas. Al final, en esto sí que comparten bastantes similitudes. Y es que lo primero, y lo más importante, el principal motivo por el que nosotros cuadramos una semana pivot dentro de nuestros bloques, o entre bloques, es porque queremos recuperarnos a nivel muscular y a nivel del sistema nervioso central, y no acabar fritos. El segundo punto es que también ese tipo de semanas haría una intensidad mucho más baja. Si durante el bloque hemos experimentado que podemos conseguir algún cambio técnico, que fallamos en algo, podemos dedicarle un mayor énfasis a trabajar ese tipo de, o a meter ese tipo de corrección técnica, sin estar condicionados por querer meterle kilos cada semana porque estás dentro de un bloque. Esto es una semana de descarga, sabes que puedes meterle menos peso y entonces te centras en trabajar un poquito mejor la técnica. El tercer punto, y uno de los más importantes, considero que junto al de recuperación muscular determinan dónde debe ir la semana pivot de descarga, son las molestias o las lesiones. Al final, una molestia que se va acentuando durante un bloque es muy importante mantener la raya. Entonces, una buena semana pivoto de descarga a tiempo nos puede salvar de estar meses lidiando con un problema, una lesión o incluso algo más grave. Y el cuarto punto, y del que prácticamente nadie habla, es la motivación.
Al final, dentro del street lifting y en general deporte de fuerza, como puede ser powerlifting o halterofilia, nos exponemos siempre a los mismos 4 movimientos, que son 4 movimientos que hacemos una y otra vez. Y sí, podemos meter variantes, podemos meter tal, podemos meter lo otro, pero es que lo que duran estos bloques, 5, 6, 12 semanas, va a ser haciendo lo mismo. Entonces, este tipo de elementos, y sobre todo aquí voy a hacer énfasis en las semanas pivot, que son, digamos, las que son más variopintas, meten elementos nuevos, diferenciadores, que pueden ser mucho más divertidos y pueden acentuar, digamos, toda esa motivación y que luego empieces la siguiente semana no solo recuperado, sino con un boost de motivación. Y ahora que ya conocéis estos puntos, no me digáis que no os ha pasado alguna vez que estáis haciendo un bloque y al final del bloque ya estáis que ni conseguís meterle kilos, que no descansáis bien, que no tenéis ningún tipo de motivación por afrontar la siguiente sesión. Y sí, es que efectivamente estáis fritos. Sin embargo, si en esas situaciones hubieses metido una semana pivot o una descarga a tiempo, os hubiese sentido como putos superhéroes de la siguiente semana. O sea, sentís súper frescos y súper bien para afrontar la siguiente sesión. Sin embargo, ese ego, ese querer prolongar demasiado el trabajo que estamos haciendo continuamente, cuando ya no tiene ningún tipo de escalabilidad, es lo que nos hace darnos de frente contra un muro. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Saber cuándo hacer o cuándo introducir una semana de descarga o una semana pivot. Y ahora, el motivo principal por el que muchos de vosotros estáis aquí en este vídeo, ¿no? Que es ¿cuándo cojones pongo una semana pivot o una semana de descarga en mis bloques? Y si bien os podría dar una fórmula general y que os quedéis contentos, ¿no? Es decir, bueno, pues la descarga cada 4 o 6 semanas y la pivot cuando acabéis el bloque. No, o sí. Pero es que realmente lo que tenéis que hacer es escuchar a vuestro cuerpo. Y es una de las cosas con las que más pesado soy, pero es que al final es donde está la clave de todo. Cada persona es un mundo, y es un mundo junto con los factores que le rodean. Entonces, no va a tener sentido que yo os diga que cada 4 semanas metáis una descarga si en alguien que responde bien durante 3 semanas puede seguir 8 semanas consecutivas, o hay alguien que se fatiga las 3 semanas y necesita meter la pivot en la 4ª semana, ¿vale? Entonces, escuchad a vuestro cuerpo. Cuando sentís estancamiento durante 2 semanas o más de forma consecutiva. Cuando también estáis incluso de mal humor, no queréis afrontar esa siguiente sesión, no estáis motivados, no os apetece hacerlo, ¿vale? Descansáis mal, os duelen las articulaciones, todos esos factores, cuando tengáis 2 o más en común, probablemente vaya siendo un momento de meter una descarga o una semana pivot. Ahora, si queréis una fórmula un poquito más general, a mí en lo personal me gustan mucho más entre bloques las semanas pivot, ¿vale? Una semana pivot no baja tanto el pico de forma. Entonces, de cara a enlazar varios bloques de forma consecutiva, una semana pivot es lo que mejor cuadra entre bloques. Ahora, si estáis experimentando algún dolor o molestia, muy probablemente sea más interesante meter una descarga. Una descarga al final va a reducir mucho la intensidad en la que estáis trabajando y os va a permitir recuperaros mucho mejor. Ahora tenéis que tener en cuenta que probablemente el pico de forma después de la descarga sea menor porque habéis reducido la cantidad de volumen a la que estáis expuestos y por tanto os costará un poquito más recuperar el ritmo. Y si os habéis visto otros vídeos míos, como por ejemplo el del Time to Peak, entenderéis que el mejor momento para meter pues, una descarga o una pivot es una vez habéis alcanzado vuestro peak, vuestro momento de máximo rendimiento y vais a enlazar otro bloque. Esto no es necesario, es decir, si tú no sientes una fatiga excesiva, sigues motivado y quieres enlazar con otro bloque directamente, puedes hacerlo, ¿vale? Al final, lo que hago yo es daros herramientas. Os doy herramientas y vosotros decidís cuándo aplicarlas en un momento o de la temporada. Depende del atleta o de la persona en cuestión cuándo utilizar cada una de estas herramientas y cuándo aplicarlas de forma más útil. Así que ya sabéis, si de estos puntos que os he dado anteriormente te suenan 2 o más, quizá va siendo momento de dar un par de pasos hacia detrás para luego poder dar 5 hacia adelante. Y ahora os voy a poner un ejemplo real de uno de mis atletas del equipo, porque al final ya sabéis que sí, estos ejemplos suenan muy bien sobre el papel, pero lo importante, lo realmente crucial de todo esto es saber aplicarlos, saber ponerlos en práctica. Entonces, voy a poner el ejemplo de uno de mis atletas del equipo que normalmente sus bloques duran unas 6 semanas, pero nos estaba pasando que ya en 4ª semana teníamos un poco de molestias en lo que es la inserción del pectoral, que es una de las molestias que más comunes veo dentro del street y que más recurrentemente se ven. Y también a la hora de hacer barra baja le provocaba una molestia en la zona donde apoyaba la barra, ¿vale? De tal manera que esas 2 molestias que a priori son como, no, bueno, es una molestia leve,
luego yo sé por experiencia que puede escalar mucho más. Entonces lo que hicimos fue, en la quinta semana, en lugar de continuar con el bloque, metimos una descarga, una pequeña ondulación en esos dos movimientos, ¿vale? Porque sin embargo en Muscle Up no le molestaba para nada el pectoral y en dominadas tampoco, por tanto mantuvimos el esquema inicial en esos dos movimientos y los dejamos seguir para adelante, pero sin embargo redujimos bastante la intensidad de los empujes, como pueden ser los fondos o incluso la banca. Preses horizontales nada, pero sin embargo los preses verticales sí que podía hacer porque no le molestaba. Entonces hicimos que la intensidad de los preses fuese por ese lado. En sentadilla, como lo que le molestaba era la espalda alta, hicimos barra alta para que apoyase la barra un poquito la zona del trapecio, e incluso hicimos front squat para liberar de carga axial toda la zona de la espalda que le molestaba, básicamente. Luego a nivel de rodilla, de lumbar y demás no había ninguna molestia, por tanto, donde nos centramos a la hora de hacer la semana pivot fue en esos movimientos. ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, que en la siguiente semana, que es cuando continuábamos el bloque, se sentía como una rosa y su rendimiento fue no solo lo que teníamos planteado, sino que fue incluso superior, porque se notaba mucho mejor, habíamos disipado toda esa fatiga en esos dos movimientos. Entonces pudimos acabar el bloque y pudimos continuar enlazando con el siguiente bloque sin tener que preocuparnos por las molestias que esta atleta iba arrastrando. Y ahora lo que he hecho, porque siempre me preocupo un poquito para pensar en qué ofreceros de calidad en los vídeos, ha sido preparar un documento donde os explico realmente bien las descargas y cómo aplicar un poquito de diferencia entre descarga y pivot para que vosotros lo tengáis totalmente esquematizado, veáis algún ejemplo práctico de protocolos de movimiento, cosas que yo suelo hacer, ¿vale? Es decir, aplicabilidad de lo que os acabo de explicar. Entonces, como sois unos cabrones y no me comentáis en los vídeos, que ya sabéis que yo critico mucho el hecho de la gente que pone comenta descarga en comentarios y te paso mi vídeo. Y os dije, bueno, no pasa nada, si me lo ponéis normal, yo os paso el vídeo igualmente. Pero sois unos cabrones, no me comentan nadie en los vídeos lo ven, pero más de 1000 personas. O sea, el último vídeo ha llegado como a 3000 visualizaciones y tengo 5 comentarios, cabrones, 5. O sea que básicamente lo único que tenéis que hacer es comentar la palabra descarga en comentarios y yo me encargaré de enviaros el archivo en cuestión. Así que nada, ya sabéis, cabrones, a comentar. Y hasta aquí vuestra chapa semanal sobre street lifting. Espero de corazón que os haya sido muy útil. Y recordad, al final entrenar no es hacer más, no es kilos semana tras semana, tras semana, tras semana. Es escuchar a vuestro cuerpo, saber cuándo podéis apretar más, cuándo podéis apretar menos y tener las herramientas suficientes para poder aplicarlas en vuestros bloques. Así que si os ha gustado este vídeo, darle a like, comentadme descarga si queréis que os envíe el documento sobre cómo poder aplicar vuestras semanas pivot y descargas correctamente. Y sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Ah, y si alguien nos dice que hacer una descarga es de flojos, luego cuando la hagáis y le mandéis vuestro PR, enviáis este vídeo, ¿vale?